¿Tienes tú? Ah, que yo tengo. Estamos en el aire, Esteban Rosario. Yo. Bueno, estamos en el aire, estamos aquí conversando en un caso, bueno, pocas veces se da un periodista, entrevista a un periodista, y esto es un gran periodista, Marino Zapete, investigador, escritor, periodista de infantería, de guerra, un hombre de espada a levantar, como dice. Lo mejor que tiene, que es amigo mío, de long time, de los años 80, ya por el periódico Hoy, todas esas cosas, en esta grande batalla y en las investigaciones periodísticas, que es uno de los grandes investigadores de verdad, no farsante de las investigaciones, porque hay gente que coge una auditoría, le pone una voz y ya es una investigación. No, es investigador de verdad. Buenas tardes, don Marino Zapete. Flaco. Perdón, te puedo decir sí, hombre, todo lo que tú quieras. Sí, porque yo te he dicho flaco toda una vida. Siempre me produce un gran placer compartir contigo. Esos tiempos de jovencitos juntos no se nos han olvidado nunca. Te aprecio, te respeto. Y me alegra poder estar aquí con Indira, que es mi amiga, con el caballero David Davis, ¿verdad? Sí, Durán, sí. No nos conocíamos, pero bueno, estar a través de ustedes con la gente que le sigue, un placer. Y además en Santiago, que tú dices que Santiago es lo máximo. Claro. Aquí vive Dios, por lo menos duerme, ¿verdad? Póngale los teléfonos temprano a la gente en pantalla para que la gente sepa. Mira, tengo aquí Espejo para lo Corrupto, que es tu último libro de investigación periodística. Como decía, esta es una investigación de verdad, no de aquellos que andan. Bueno, pero no voy a criticar a nadie sobre esas cosas. Marino es un hombre que ha investigado sobre el asunto del poder, la corrupción desde el poder, que es un tema sumamente delicado en este país, porque cuando se trata de pobre no hay problema, pero cuando se trata del poder, las investigaciones aquí hacen mucha rocha. ¿De qué trata? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál fue tu objetivo de este libro, Espejo para Corruptos? Bueno, ese libro trata básicamente sobre los 4 grandes casos que el Ministerio Público tiene en la justicia actualmente, que es el caso Antipulpo, casos de corrupción, hablo. El caso Antipulpo, el caso Calamar, el caso Medusa y el caso Coral y Coral 5G. Esos casos, como todos sabemos, implican montos de dinero y acciones que, según lo que he leído sobre corrupción, ni aquí ni en ningún otro país de Latinoamérica y ni del mundo uno se ha encontrado con cosas como esas, ni en términos de los montos ni de las operaciones que hacían para sustraer el dinero público, y que le hacen pensar a uno que este país de verdad es muy rico, que no ha colapsado totalmente. Pero básicamente ese libro tiene 2 objetivos, que es el que la gente no ve. Como la gente que está ahí involucrada en esos casos son de gobiernos pasados, la gente que está en el gobierno piensa que a ellos nada. Eso se llama espejo para corruptos. Y de alguna manera el interés es decirle a esas personas que se miren en ese espejo. A partir de este tiempo, yo creo, y de ese Ministerio Público, como quieran decir o lo que sea, pero aquí yo creo que ya sea por interés en la transparencia o por retaliación, aquí la persecución de la corrupción en la administración pública va a tener que seguir, porque no se puede pensar que si el PRM sale mañana del poder y viene la Fuerza del Pueblo, el PLD o quien sea, aunque sea por retaliación, se supone que se va a buscar qué es lo que han hecho los funcionarios que están aquí. Entonces, ellos tienen que verse en ese espejo. Hay otras cosas que son muy importantes para mí, y es
cómo los políticos jamás han servido para cualificar ni la política ni las condiciones de vida de los pueblos, sino es como empujados por el movimiento social. Y hay dos casos que trato ahí que, al margen de que la gente o mucha gente piense que no tiene ningún valor, pero yo recuerdo y relato el caso de lo que ocurrió con la Coalición por una Educación Digna. Yo fui una de las personas que estuvo integrada en ese movimiento. En el año 2010, la Ley General de Educación 6697 se había aprobado en el año 1997 y tenía ya 13 años y no se había aprobado el dispositivo que instruye el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. Nosotros asumimos esa lucha y eso se empoderó a tal punto en la sociedad. Un movimiento que nunca volteó un zafacón, nunca tiró una piedra, nunca quemó una goma. Y eso justamente fue lo que más amplió la participación de la gente, porque podían ir mujeres embarazadas, niños, personas discapacitadas, todo eso. Entonces, en un momento determinado, en el año 2012, cuando Danilo fue candidato a la presidencia, todos los candidatos se vieron en la obligación de firmar un pacto de que si ganaban las elecciones se comprometían a aplicar el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. Ganó Danilo. No es que Danilo tuviera más interés en la educación, según lo veo yo, que Leonel Fernández. Sin embargo, Danilo tuvo que firmar eso y refrendarlo porque estábamos tan empoderados en la Coalición por una Educación Digna que aquel que no quisiera firmar ese pacto iba a tener problemas con las votaciones en las elecciones. Entonces, comprometerse a eso, bueno, hizo que ese movimiento de alguna manera endosara eso. Hay algo, me perdonan que me estoy extendiendo, pero hay algo que yo tengo que decir, porque por ejemplo mi profesor, Leonel Fernández, siempre ha dicho que no tiene mucho sentido lo que se ha invertido porque se ha robado mucho y han botado mucho dinero y ha habido muchas improvisaciones, y eso es cierto, en la educación, porque él dice, si no hay un plan, ¿para qué invertir? Eso es como botar el dinero. Y yo digo, bueno, eso es para él justificar que él duró más de una década, 13 años, con eso engavetado y no lo aplicó. Porque yo les voy a decir nada más, 4 elementos que dicen que sí valió la pena. Nosotros tenemos hoy día el doble, literalmente, el doble de las aulas en el sistema público preuniversitario que teníamos en el 2013, cuando Danilo comenzó. Es decir, desde 1844 hasta el 2013 se había construido la mitad de las aulas que hay hoy para la educación preuniversitaria. Que esas aulas salieran caras, que se robaran el dinero, bueno, es otra cosa. Pero ¿dónde estarían yendo nuestros niños y niñas si esas aulas no estuvieran? Nosotros tenemos hoy 1.600.000 estudiantes, jovencitos y jovencitas, que van a tandas extendidas. Tienen un desayuno, un almuerzo, y sus papás pueden irse a trabajar, llegan en la tarde, y eso es, yo creo que es positivo para el país, porque esos muchachos no tenían ni con qué comer. Esos muchachos, sus papás posiblemente no lo mandaran a la escuela porque no tenían con qué darle comida, pues. O salían a las 12, y perdóneme, salían a las 12 del mediodía de la escuela y iban para el barrio a estar solos en las calles. Tenemos nosotros, los sueldos de los maestros. Las escuelas públicas hoy tienen sueldos tan atractivos que maestros del sector privado, de colegios, se quieren ir al sistema público porque el sueldo de los maestros es hoy 3 veces lo que era en el 2013.
Y es un elemento que incluso ha estimulado a las escuelas de magisterio y han vuelto y se están haciendo maestrías, lo cual ayuda a cualificar más a los maestros. Y una última cosa, que quizás en términos cuantitativos no sea tan grande, pero oigan, nosotros tenemos aquí a cientos de miles de niños, bebés, que nacen de muchachas que se embarazan menores de edad en las escuelas, que antes era una sentencia para excluirla de las escuelas inmediatamente, porque ellas, muchachitas hasta con 12, 13 años, salían embarazadas y ya despedida del sistema. Hoy día existen esos centros de atención a la primera infancia, donde esas jovencitas pueden dejar sus niños en cuidado y se pueden ir a la escuela. Eso se mantiene con ese dinero del 4%. Entonces nosotros sabemos que no tenemos ni pensar la educación que queremos en términos cualitativos, pero no me va a decir que no tenía sentido aplicarlo. Que los gobiernos que hemos tenido hayan sido tan ineptos desde ese tiempo, que hayan sido incapaces de hacer un verdadero plan educativo que pueda cualificar la educación, es una cosa. Pero otra diferente es eso, la importancia de los recursos para eso. Y ese es un tema que está tratado ahí y que le atribuye obviamente el mérito a quien lo tiene, al movimiento social que se empoderó y obligó a los políticos a comprometerse con eso. Y el otro, para terminar, es el caso de Marcha Verde, que muchos han satanizado y han dicho, pero mira, en Marcha Verde estuvo todo el mundo, de la derecha, de la izquierda, pescadores, comunistas, todo el mundo, religiosos, ateos y todo. Bandidos, serios. De todo. No hay aquí, oiga, no hay aquí sitio donde hayan 5 dominicanos, que no haya un corrupto o un beneficiario de la corrupción, porque esta sociedad ha sido manejada desde tantos años en corrupción que ya la corrupción es un modo de vida, que es generalizado, no por rico, por pobre, ni por... O sea, pero le digo, lo de Marcha Verde, ¿usted cree que Abinader tiene algún mérito en que, oiga, el mayor producto político que ha tenido Abinader, la mejor renta política, es el Ministerio Público? Nunca nadie se había reelecto en este país con una votación como la que tiene Luis Abinader. ¿Usted sabe qué? El Ministerio Público es el garante de la mayor popularidad que ese gobierno ha tenido. Entonces, ese Ministerio Público no es fruto de Abinader. No, ese Ministerio Público es que usted recuerda que cuando nosotros nos movilizamos en Marcha Verde era contra la corrupción y la impunidad y por un Ministerio Público independiente. Abinader fue uno de los que se comprometió con Marcha Verde y que si ganaba iba a colocar ahí personas que no estuvieran metidas en partidos políticos. Él fue solo uno, pero toditos lo firmaron. Y obviamente Abinader ganó y él nombró a Miriam Germán, nombró a Jenny Berenice Reynoso, nombró a Camacho, a Wilson Manuel Camacho y una serie de personas ahí que en la cabeza del Ministerio Público, que siempre van a encontrar quienes hablen de ellos, pero son gente que tienen una historia, una vida. Miriam Germán, esa Jenny de aquí, Wilson, son gente que nadie nunca ha podido decir, ese fue un corrupto y le cogió tanto peso a tal fulano. Entonces, esa gente ha hecho algo extraordinario para mí. Por primera vez en la historia dominicana, nosotros tuvimos que a los pocos días de un presidente salir del poder, sus hermanos y sus más cercanos estaban presos, literalmente, es decir, amarrados, ¿verdad? Y pueden decir lo que digan, pero esos expedientes prueban que eso no fue arbitrario. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, 3 de los principales ministros de un gobierno recién salido van presos, amarrados. Por primera vez, el Procurador General de la República saliente va preso, amarrado. Por primera vez en la historia de este país,
5 generales activos van presos. Eso es historia, eso lo pueden buscar donde sea. Pero hay una noticia que pasó desapercibida en estos días. 3.200 millones de pesos. No han terminado los juicios de eso. Y ya la gente devolvió y asumió, y ya eso está libre de todo tipo de discusión porque ellos lo devolvieron. Eso ya no está en debate. Más de 3.200 millones de pesos. Eso no se había visto ni aquí, ni en ningún país de América Latina, nunca. Y ese dinero, lo que falta ahora es que, por ejemplo, en el hospital Robert Reed, donde en un solo día se murieron 12 infantes por falta de oxígeno, que nacieron con limitaciones respiratorias mientras se robaban los cuartos en unas instalaciones que no se hicieron en los hospitales, lo que falta es que ese dinero lo inviertan en eso, en una mejor sala para... Indira. Bueno, yo quiero preguntarle, don Marino, a no propósito... me diga don Marino. ¿Verdad? ¿Verdad, Marino? Sí, no es por un problema de edad. No, yo no. sé que tengo la edad para eso, pero... Pero hay quienes ahora critican del Ministerio Público o se cuestiona por qué hay casos que son, por ejemplo, de este gobierno, que no han sido procesados tan rápido como otros. Entonces, eso también ha generado inquietudes en torno al Ministerio Público. Mire, yo pienso que eso siempre va a ocurrir. No solamente que alguien va a querer que todo vaya a la misma velocidad, incluso gente que quiere que se resuelva en 4 años lo que nunca en la vida se había resuelto, le van a aparecer. Yo pienso que el sistema de nosotros no está sano y no creo que ese Ministerio Público sea todo lo independiente que nosotros queremos que sea. Y la mejor prueba, y ahí está en ese libro, es que en ese libro hay documentos que el Ministerio Público no puso en esos expedientes. Porque yo siempre he dicho aquí que los políticos son peones de los sectores económicos. Los sectores económicos están por encima del presidente, del Ministerio Público, del Congreso, de todo eso. Por ejemplo, los Vicini, que eran los dueños de Estructural, la empresa que admite haber recibido haberle dado 163 millones de pesos a Jean Alain de soborno para que le diera la contrata del movimiento de tierra en la Nueva Victoria. Quien dice eso es cuñado de Felipe Vicini. Sí. Y le está escrito, no que lo digo yo. Él lo dice en su interrogatorio firmado ahí. ¿Y dónde está él? Él está ni como testigo ni como nada. No. Pero ahí mismo está, por ejemplo, la empresa Serviamet Dominicana, que es de María Isabel Terán y de José Miguel Bonetti, Bonetti Dubreuil. Y ellos admiten haberle dado 84 millones de soborno a Jean Alain para que él le diera la contrata de los baños antivandálicos que se iban a usar en la Nueva Victoria. ¿Y dónde están? Ellos ni devolvieron el dinero, ni están ahí imputados. Pero, por ejemplo, ese libro tenía dificultades para venderse encuesta, porque ahí está nada más y nada menos que el presidente del grupo CCN, José Miguel González Cuadra, que sale ahí en unas situaciones irregulares extraordinarias. Pero esos señores no están imputados. Lo que yo le digo es que el Ministerio Público, lo que estoy diciendo, yo no estoy haciendo una apología y diciendo que ese Ministerio Público ya hizo toda la justicia que faltaba por hacer. Ahora, nadie puede negar que hemos comenzado haciendo... Aquí la gente no se da cuenta y el que no quiere no se va a dar cuenta. Pero aquí no hay nadie que haya podido decir en esos 4 años que tiene esa gente ahí que Jenny Berenice recibió un dinero para un narcotraficante o una cosa, o que lo hizo Miriam Germán, o que lo hizo Camacho. No. Entonces yo sí entiendo que faltan muchas cosas. Entiendo que los casos no vayan a la velocidad que todos queremos, pero nunca ha sido la cosa así. Vamos a dejarlo ahí para que David pregunte, pero vamos a la pausa, David, porque estamos súper pasados. En breve retornamos con Marino Zapete.
Estamos en Política por un Tubo a través de Teleuniverso, Canal 29, una imagen sin frontera. Conversamos con el periodista, investigador y escritor Marino Zapete, quien publica mañana a las 7:30 de la noche en el Gran Teatro. A las 7, a las 7 de ese libro que está en pantalla, en punto, Espejo para Corrupto, que es bueno, la última, la gente dice que es incorrecto, pero vamos a decirlo así, la última investigación o la más reciente investigación del David. Zapete, aunque quizás, yo no sé si usted sea la persona que debería dar respuesta a esta pregunta, pero ese Ministerio Público del que usted habla, excepto Miriam Germán, era el mismo Ministerio Público, sigue siendo el mismo Ministerio Público en cuanto al personal humano ahí, a las personas, a los técnicos, a los fiscales, el mismo Ministerio Público. ¿Y qué pasó? Que ayer no y hoy sí. ¿Cuál fue el cambio que se dio en ese Ministerio Público? Que ayer ese Ministerio Público había impunidad y hoy ese Ministerio Público es independiente, con su luz y sus sombras. Mire, para mí hay dos cosas. Lo primero es que ese Ministerio Público no es el mismo. Es decir, la cabeza del Ministerio Público, usted no me puede decir que Jean Alain y Miriam Germán es lo mismo. Imposible. Entonces no es el mismo. Jenny Berenice, que trabajaba ahí, ¿dónde estaba Jenny Berenice? Que fue fiscal del distrito. La sacaron de ahí, la tenían fuera. ¿Y dónde está Jenny Berenice Reynoso? Directora de persecución. El director de persecución que estaba antes no era Jenny Berenice Reynoso. La persona que estaba en la PEPCA no era Wilson Camacho. ¿Y usted sabe qué? La cabeza es quien dirige la cosa. Y esa es la diferencia fundamental de ese Ministerio Público. Cuando usted me dice, mira, a mí, yo porque francamente no voy a pelear con usted, pero cuando usted me dice que es igual, el mismo, y usted me está comparando a Miriam con Jean Alain. No, imposible. No, pero claro, usted está diciendo que es lo mismo, no. Entonces la cabeza, la otra es Luis Abinader, que sabía a quién había nombrado ahí. Luis Abinader sabía que él no podía bajarle línea ni a Miriam, ni a Jenny, ni a Wilson. Si él le bajaba línea, ellos no la iban a aceptar. Y usted sabe qué iba a pasar, que entonces él iba a tener que votarlos. Y usted sabe qué iba a pasar, que la mayor ganancia política y el mayor reconocimiento que le ha tenido de lo que ellos han hecho discurso, el Ministerio Público Independiente, eso se iba a ir, ¿verdad? Se iba a ir en picada. Entonces, yo creo que el cambio es la cabeza. Por lo menos Miriam y Jenny han dicho que nunca han recibido una llamada del presidente para que haga esto y esto. Y yo sé que sí lo hace. También que no lo ha hecho. Y yo sé que sí, pero yo déjame creerle a ellas, ¿verdad? Si lo hacen, preferirían renunciar. Lo sé. Entonces, no es el mismo ministerio. Zapete, hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia que ha alarmado por lo menos a los medios de comunicación, a los periodistas y a mucha gente que hemos enfrentado todo este sistema corrupto que tenemos en el país, prohibiendo que los datos de los imputados, desde que se investiga hasta que se somete, hasta que termina, no se pueden publicar los datos. Y entonces eso es un problema, porque para los periodistas fundamentalmente que vamos a un tribunal a cubrir. Y entonces, ¿cuál es tu opinión? Mire, yo creo que a nosotros poco a poco nos están imponiendo una dictadura. Ellos seleccionan y discriminan a qué tipo de audiencia permiten acceso de la prensa y a qué tipo no. Todo el mundo sabe que cuando tú estás en una medida de coerción, no hay derecho. ¿no? Pero cuando usted está en un juicio de fondo, no debería ser opcional que se permita el acceso de los medios de comunicación. Pero nosotros tenemos ahora mismo que no se está permitiendo el acceso de medios de comunicación a todos
sobre todo a los juicios de corrupción que se están llevando a cabo. La razón, yo no sé, coincidencialmente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que nunca ha sido juez, era miembro del Comité Central del PLD y pasó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo no sé si lo es todavía, pero coincidencialmente, y los imputados ahí son justamente sus camaradas de partido. Entonces, ¿qué pasa con esa decisión? Que la decisión es, según la resolución, que en los tribunales, una vez juzgada la cosa, porque ni siquiera es mientras está en proceso, una vez juzgada la cosa, la secretaria debe borrar, ponerle un negrito a toda la data que sea personal, porque ellos dicen, y eso es un alegato correcto, ellos dicen que los crímenes son individuales y que entonces cuando tú das la dirección, el nombre, lo que sea, de un fulano de tal, bueno, con él vive gente, su familia. Como tú lo dices en el libro. Sí, y yo digo, ok, pero nunca se habían dado cuenta de eso. Hoy día, con que un pobre diablo por ahí sea sospechoso de algo, le toman una fotografía, la publican y dicen el reconocido delincuente fulano de tal. Y nunca la Suprema le había ocupado eso. Entonces, buscan la familia. Ese libro, qué bueno que ya está impreso, porque no se habría podido imprimir, porque ese libro tiene la dirección, el número de teléfono, el número de apartamento, donde viven los imputados, todo eso. Entonces, yo creo que en la medida en que el tiempo pasa aquí, nosotros, la gente que hace comunicación, no debemos permitir que se nos recorte tan drásticamente la posibilidad de informar. Eso sería de verdad un retroceso muy grande para la libertad de expresión. Creo que ellos van a tener, pienso yo, si los medios de comunicación y los periodistas hacemos lo que debemos hacer, ellos van a tener que revisar eso. Yo creo que tienen muchísimo derecho a la protección el que no ha cometido ningún delito, pero por vinculación con alguien se ve involucrado. Pero no es posible que a la sociedad decente le escatimen el derecho a saber, porque un delincuente que fue condenado ya, porque no estamos hablando de personas que está en proceso, que todavía, yo oí que el colega David decía de que si son inocentes y después están dañados. No se trata de eso, David. Se trata de cuando ya usted ha sido condenado y usted ha llegado hasta los juzgados, ¿verdad? Entonces, no, ya usted es culpable. Entonces la sociedad tiene un delincuente. Exacto, porque la sociedad tiene que proteger si usted no se protegió y si usted no protegió a los suyos. Entonces, yo creo que nosotros no debemos permitir eso. Bueno, pero también tenemos el caso de la ley del DNI, que también ha sido promulgada en este gobierno, que también es otro formato de querer limitar la libertad de expresión, teniendo que hacer que los periodistas también tengan que decir de dónde usted obtuvo la información. Bueno, lo que sí he visto es que los medios de comunicación han hecho las objeciones del lugar y que esa ley tuvo que retirarse y que está en discusión de nuevo. Porque era como decir, promulgada. Bueno, sí, pero ellos aún la van a revisar. Exacto, la van a revisar, porque que esté promulgada y que no se esté ejecutando y que haya sido devuelta para revisión. Está en el Congreso discutiendo. Exacto, y se está discutiendo. Entonces, que está promulgada, eso no tiene ningún sentido para los fines prácticos. Exacto. Entonces, yo creo que es justamente lo que estaba diciendo al inicio de esta conversación, que es la sociedad, es el movimiento social el que hace la lucha y el que hace que las cosas sean correctas. Si no se hubiese empoderado ese movimiento social, esa ley estuviera publicada y aprobándose. Entonces, esa resolución que acaba de emitir la Suprema,
La sociedad se tiene que empoderar. Zapete, aparte de que tú dices correctamente que los jefes de los grupos económicos son tan impunes, ¿no? Pero también los expresidentes. Aquí tenemos la experiencia recién pasada donde, bueno, no voy a acusar a nadie, expresidente que ha ocurrido lo que ha ocurrido y sin embargo nunca lo someten. Sí, yo hablé de ellos porque ellos son los dueños de los peones. Sí. Es decir, aquí en este canal, tú puedes hablar del presidente, del ministro de la defensa, del tipo del DNI, nada, eso no es nada. Pero no hable de los dueños de este canal ni de los amigos de ellos. Si tú estás en un canal de Pepín Corripio o de cualquiera que sea, tú puedes hablar de medio país, pero tú no puedes hablar de su gente, porque los dueños de eso son dueños de eso. Y es un pacto que uno tiene porque uno no es loco. Entonces, yo hablé de ellos porque son los dueños de la cosa. Pero obviamente no significa que son los únicos que están impunes. Yo creo que aquí, todos ustedes y yo sabemos que un guardia no gana aquí con nada con qué hacerse millonarios. Y nosotros sabemos que todos los guardias que han pasado por posiciones importantes son millonarios. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y qué guardia de eso ha sido juzgado? Ni nada de eso. Entonces yo creo que por algo se comienza y nosotros comenzamos. Y por eso decía, bueno, aunque no sea por un asunto de lucha por transparencia, pero cuando esta gente se vaya, ellos tienen que cuidar, colar su café, claro. Pero también muchos periodistas se hicieron ricos en este país. Claro, claro. Y los periodistas han sido tan poderosos como los dueños de los medios casi. Sí. Porque aquí hay gente, Esteban, que tú y yo no sabemos contar la cifra hasta dónde han de llegar. Y gente que no tiene ningún mérito, porque si tú estás bien hoy, oye, yo sé y puedo dar testimonio. Esteban, por ejemplo, es uno de los periodistas que estuvo en el mejor equipo de investigación periodística de un grupo de medios escritos en este país. Es decir, Esteban puede hacer cheche y qué sé yo qué, pero no es cualquier cosa. Es decir, lo que tú tienes no es ni siquiera el alpiste del loro para lo que tienen ciertos fulanos que apenas saben. Ya, finalmente, yo no creo que se acabe el la gente lo está llamando. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, licenciada? No sé qué se cayó. Yo quiero hacer esta pregunta, pero para darle la oportunidad. Pero cuenta porque que nos quedan 4 minutos. Yo solamente quiero saber, ¿y el jarabe? ¿Cuándo viene el jarabe? Bueno, yo le voy a decir algo. Algún día le tenía que tocar a ustedes, las nuevas generaciones. Yo creo en eso. Yo creo que la gente cambia, deja, y por ejemplo, yo le voy a decir la verdad. Pero usted no se gobierna. Sí, eso sí, algo ha quedado claro conmigo. Es que yo soy ingobernable. A mí nadie me gobierna. Me gobierno yo ni preso. ¿Verdad? Ni preso. Cuando he estado preso, he estado libre, porque he sabido que no he hecho nada incorrecto. Entonces yo déjalo ahí. Yo no soy como que nos quedan 4 minutos y entonces quiero aprovechar la actividad mañana, cómo se va a desarrollar, quiénes lo van a presentar. Bueno, yo quiero agradecer a los santiagueros que siempre han sido fabulosos conmigo. Sí. Mañana a las 7 en el salón, aquí en el Gran Teatro, en la sala Julio Alberto Hernández, se va a presentar mi libro. Va a ir muchísima gente, que yo lo sé, de Santiago. Sí. Indira va a ser la maestra de ceremonia. Pero mira el licenciado Jorge Luis Polanco va a presentar. Dice que el próximo procurador. Bueno, pero él no está en esa. Él está en condición de amigo mío. Tú sabes que Jorge Luis ha sido mi abogado con el caso de Jean Alain y es mi hermano. Entonces Jorge Luis va a hacer la presentación y yo voy a conversar de todo. Porque yo soy una gente que está siempre y me gustan las preguntas incómodas. ¿Habrá preguntas? Abierto, para todo el que quiera. Sí, yo hablo de eso y de lo que quiera Davis y de lo que quiera quien quiera. Así que será un placer. A las 7. A las 7. ¿Y usted tiene una llamada, Esteban? Bueno, sí, vamos a aprovecharla. Hello. Albert. Bueno, se cayó. Mira, porque nos quedan estos 2 minutos.
Ay, Dios mío. La verdad es que la gente no sabe el riesgo también que uno corre con estas cosas, ¿no? Bueno, ellos lo saben, porque mientras ellos se han estado riendo, nosotros andamos presos, corriendo. Esteban salió en primera plana, Pero preso. Pero yo sé. Pero y a mí, Hipólito me mandó a secuestrar prácticamente en mi casa a las 5 de la mañana y me llevó al DNI en uno subterráneo que tienen ahí. Pero además yo soy una de las pocas personas Ya, dame, ¿dónde venden que el le han libro? dicho ¿Dónde venden el a libro? mis hijos en la universidad. ¿Dónde venden el libro y cuánto tu papá va a cuesta? aparecer con la boca llena de moca en cualquier momento. ¿Dónde Decir se eso. vende el libro y cuánto cuesta? Bueno, el libro se está vendiendo, ahora cuesta, a propósito de cuesta. ¿O lo aceptaron? Dije cuesta, lo está vendiendo. Pero mira qué bien. Ellos a 1.500 pesos. No, pero está barato, está bien. Imagínate tú, cómo están los libros de caros. No, como está la Pero, vida de yo no cara. hago eso para hacerme rico. No. Y en Amazon también. En Amazon, claro. Está en Amazon, está ahí en ¿Hay en proyecto, Cuesta ¿hay en proyecto otras investigaciones? ¿O termina aquí? Apenas estoy presentando esto. Calentando el brazo. Sí, cuando uno está viejo, solo sabe del momento en que está vivo. Pues, está ahí, pero no sabe. Nos nada. vemos mañana en la puesta de circulación del libro en la sala Julio Alberto Hernández de Gran Teatro del Cibao. Bye bye.